Saludos, ¿qué tal estáis? Viernes 5 de junio, vamos ya con nuestro 3-2-1 de hoy y empezamos hablando de la polémica gestión de esta crisis sanitaria en distintas administraciones. En Gobierno central, enseguida lo vamos a ver, también en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, en el tema de las residencias y en el Gobierno de Aragón. Todo en un viernes en el que vamos a conocer también qué territorios pasan de fase. Por lo que ha trascendido, aunque no va a ser oficial hasta este viernes, por lo que ha trascendido es más que probable que Madrid, Barcelona, área metropolitana y sobre todo también Castilla y León puedan pasar de fase. Es lo previsto. Pero vamos ya con la gestión en España. Polémica, empezamos por el Gobierno central porque hemos conocido más datos de ese informe de la Guardia Civil en relación al 8M, un informe que ha sido rectificado, matizado, corregido errores que se habían detectado y la principal conclusión nueva, la principal novedad de ese informe es que Fernando Simón ocultó la alerta de la Unión Europea a las comunidades autónomas que el día 5 de marzo exigieron que no se celebraran acontecimientos multitudinarios como el 8M en este caso, o como también el acto político de Vox en Vistalegre, ¿no? Unos actos que no debían de haberse realizado según esa exigencia de la Unión Europea y que según este informe de la Guardia Civil Fernando Simón ocultó a las comunidades autónomas. Por cierto, que en ese informe de la Guardia Civil, pues ha habido un cambio importante en el tema de los nombramientos. Hemos sabido también que hasta 3 coroneles de la Benemérita se han negado a sustituir a Pérez de los Cobos y finalmente el sustituto, ya sabemos su nombre, es David Blanes, fue jefe de aduanas en Barajas, precisamente cuando estalló también el escándalo de Ábalos con la vicepresidenta de Venezuela, con Delcy Rodríguez, una reunión, como saben, en Barajas, que fue muy polémica y se permitió también que la vicepresidenta de Venezuela en esa visita introdujera 40 bolsos en un vehículo rumbo a la Embajada de Venezuela sin que pasaran ningún tipo de control. Bueno, pues la persona responsable del tema de aduanas en Barajas, en el interior de Barajas la responsabilidad es de la Guardia Civil, en el exterior de la Policía Nacional, era David Blanes, que es el nuevo sustituto de Pérez de los Cobos en ese puesto importantísimo en la Guardia Civil. Esa es un poco la polémica que está salpicando al Gobierno central, que hoy también ha tenido en mi opinión, un acierto importante, que es la comparecencia del ministro Illa, que directamente ha explotado ante los medios, lo hemos visto como nunca antes, en un alarde también de sinceridad por su parte, diciendo que pide a personas representativas de la sociedad que den ejemplo, que ahora es más importante que nunca y que tomó esa decisión cuando vio las imágenes de Tomelloso, esas imágenes de jóvenes haciendo un botellón como si nada, precisamente en una de las zonas más afectadas de Castilla-La Mancha por el coronavirus, ¿no? Y haciéndonos abrir los ojos a todos y diciéndonos que efectivamente esto no ha terminado y que es una irresponsabilidad tremenda y que seamos responsables. Lo digo porque estamos también a las puertas de un nuevo fin de semana. Polémica también en el Gobierno de Madrid. Ha trascendido, ha reconocido el Gobierno de Madrid, el consejero de Sanidad, que envió por error un borrador. Parece ser que hubo hasta 5 borradores, pues uno de los borradores que estaban preparando se envió por error a las residencias y en ese borrador decía que no se tenía que desviar a los hospitales a los ancianos que tuvieran algún tipo de discapacidad, aunque también en el informe aparece cómo se tenía que estudiar caso por caso y responder a criterios clínicos. Ha sido la defensa del consejero de Sanidad que, en mi opinión, hace bien en reconocer el error. Eso no quita para que muchos familiares de fallecidos en residencias se hayan llevado a la Administración de Madrid, al Gobierno de Madrid, a los tribunales, que será el que tenga que dirimir si le vale este argumento, si no, o qué responsabilidad tiene también la Comunidad de Madrid en este asunto. Se ha defendido el consejero de Sanidad de Madrid dando unos datos que siguen siendo tremendos, ¿no? Al parecer en las residencias de Madrid fallecieron, por los datos que maneja el gobierno regional, 32,1% de ancianos en las residencias y lo ha comparado con lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, que también los datos son tremendos. Un 85,2% son los fallecidos en las residencias de Extremadura y un 83% en las residencias, nuestros mayores en las residencias de Aragón. En fin, como decimos, tremendo. Y hablando de Aragón, el Gobierno de Aragón ha
recibido la primera sentencia, ha dicho que la va a recurrir en contra por no haber protegido a sus sanitarios. Es la primera sentencia en contra de una administración, pero como les estamos contando, los tribunales van acumulando trabajo en distintas denuncias personales, tanto contra ella, contra Fernando Simón, contra el Gobierno nacional, también contra el Gobierno de la Comunidad de Madrid y en este caso, como decimos, el Gobierno de Aragón por no proteger a sus sanitarios ante una pandemia. El Gobierno, su defensa era que era el material que había, que no había suministros a nivel internacional, pero lo cierto es que le ha valido esa condena, que es sobre todo un aviso a navegantes, ¿no? Un tirón de orejas sobre un pronunciamiento judicial importante. Y el tercer asunto que quería comentar en cuanto a la gestión de la pandemia es otro fallo de comunicación importante del Gobierno, sobre todo en una industria tan importante como es el turismo. El Gobierno a primera hora de la mañana de ayer anunciaba que iba a reabrir las fronteras terrestres con nuestros vecinos inmediatos, con Portugal y con Francia, pero después ha rectificado y ha dicho que no se abrirán las fronteras, que seguimos hablando del 1 de julio y no del 22 de junio para reabrir esas fronteras con Francia y Portugal únicamente por vía terrestre. Bueno, es un nuevo revés en la política de comunicación del Gobierno central, que la verdad es que no está nada acertado, sobre todo con esas rectificaciones continuas en función de los portavoces, en función de los temas, y que luego también no dan confianza, ¿no?, de cara al turismo internacional. De hecho, recordamos, Alemania ha recomendado a sus ciudadanos viajar a todos los países de la Unión Europea, menos a España, y estamos hablando del principal país emisor de turistas. Así que ojo, porque Alemania es un mercado, lógicamente, que nos importa muchísimo. Bueno, también en relación con la pandemia, y es el segundo tema, nos detenemos en lo puramente sanitario. Ya conocemos el resultado de esa segunda oleada del estudio de seroprevalencia. Recuerden que el primero, son unos estudios de forma voluntaria, se han presentado unas 64.000 personas, se les hace un análisis de sangre y a partir de ahí se hace un estudio en profundidad de si han pasado o no la enfermedad y es una muestra representativa que nos permite conocer el impacto de la pandemia en España. Pues bien, después de conocer una segunda oleada, son 3 en total, vamos teniendo una fotografía cada vez más detallada. Por ejemplo, sabemos que solo el 5,2% de los españoles ha estado infectado. El 5,2% de los españoles es en torno a 2 millones de personas. Y atención, porque de ese porcentaje, de esos 2 millones de personas, un tercio eran asintomáticos, es decir, no tenían ningún síntoma, no acudieron a centros hospitalarios y pudieron contagiar la enfermedad. Estamos, por tanto, muy lejos de esa inmunidad de rebaño, inmunidad de grupo que hace que estemos protegidos, que equivale al 60%. En España solo un 5,2%, repito, habría pasado la enfermedad. También sabemos que Soria es la provincia que está a la cabeza en número de anticuerpos. Y un dato curioso es que el 0,8% de los que se sometieron a este estudio dio negativo en la primera oleada, pero después se les repitió el test y dio positivo en la segunda, en un 0,8% de los casos, así que hay que ser prudentes incluso con esos primeros negativos. Sabemos datos comparativos. Hablo siempre en referencia a los datos oficiales que da el Ministerio de Sanidad, que ya sabemos que están siendo muy cuestionados. Los datos que da el Ministerio, que habla de 27.133 fallecidos, repito, hay datos que hablan de muchos más, con esos datos de 27.133 fallecidos, en España ha habido más muertos en esos 3 meses que en todo un año de afectados por cáncer de pulmón, ¿no? Realmente es una comparación impactante que hemos conocido. Y también en las últimas horas se habla de que ha habido 195 nuevos contagios. Atención, porque parece que nos estamos relajando y vuelvo a recordar esas palabras de Salvadorilla. Hay 56 fallecidos según el Ministerio de Sanidad, que reconoce que no tiene todos los datos y puede haber errores en una semana, 56 fallecidos en una semana, que son 5 más que en el día de ayer. Recordamos que en una semana en la que llevamos, según el Ministerio de Sanidad, 2 días con 0 muertos, unos datos muy cuestionados, no solo aquí en España, también The Financial Times cree
y subraya el caos de datos en nuestro país y lo poco creíble que son esas cifras de 2 días consecutivos con 0 fallecidos, teniendo en cuenta los datos que dan las comunidades autónomas. De nuevo, igual que en el tema de la política de comunicación, muy importante, del turismo, de cara al exterior, España no está transmitiendo credibilidad en los datos ni en las medidas que está tomando de cara, por ejemplo, a reactivar el sector del turismo, y eso es algo que debería de preocuparnos y que deberíamos de mejorar. Y ya el tercer y último asunto habla del Banco Central Europeo, el Banco Central Europeo que ha tenido que echar el resto y ha dado una gran alegría a los estados porque ha anunciado 600.000 millones más de dinero para comprar la deuda pública y también corporativa de los países. 600.000 millones más son 100.000 más de lo que se esperaba inicialmente, y el montante total que ofrece el Banco Central Europeo, si sumamos el total de las ayudas para esa compra de bonos de Estado, principalmente es de 1,35 billones con B. El objetivo, como decimos, es seguir comprando esa deuda pública que están emitiendo los países, sin la cual no pueden dar todas las ayudas, subvenciones y hacer frente a esta crisis tan tremenda, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta el Banco Central Europeo que el PIB en la eurozona estima que va a tener una caída del 8,7%. Está muy preocupado por la estabilidad, pero sobre todo por los precios, por esa baja inflación. Lo que quiere es dar estabilidad en los precios y ayudar también a los gobiernos, a los países, y con esas ayudas a los distintos sectores económicos para que puedan asomar cabeza en esta crisis económica tan tremenda, ¿no? Así que buena noticia, sin duda, que el Banco Central Europeo eche una mano a los estados, sobre todo porque las ayudas que había contemplado inicialmente se iban a acabar, atención, al ritmo que vamos de gasto, de emisión de deuda de los estados, bueno, pues se iba a acabar precisamente en el mes de noviembre, y con esta nueva emisión, esos 600.000 millones más, se consigue, o es el objetivo, llegar hasta junio del año que viene, hasta junio de 2021, si todo sigue el plan previsto. Bueno, aquí lo vamos a dejar con estos tres asuntos de hoy: la gestión del gobierno en España, por supuesto este segunda oleada del estudio de cero prevalencia y las medidas del Banco Central Europeo. Y yo me quiero despedir con una buena noticia. La buena noticia es que tenéis que visitar el kiosco, tenéis que visitar también nuestro cafecón. Hoy hablamos con una administradora de fincas muy interesante. ¿Qué va a pasar con las piscinas, con las zonas comunes? ¿Va a aumentar o no el número de impagados? No os lo perdáis. Y no sé si tenéis plan para el fin de semana, pero os invito a que vayáis a algunos museos. Por ejemplo, el Prado reabre sus puertas este sábado de forma gratuita. Hay que reservar con cita previa porque solo abrirá el 30% de su aforo. Obras maestras, de los más grandes, en el Museo del Prado, gratis, por cierto, este fin de semana. Nos vemos y que seáis felices este viernes.